En un hecho de inusitada violencia fueron asesinadas el sábado en la noche una tía y una prima del expresidente Morena y actual secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Los hechos ocurrieron en Colima, cuando los asesinos ingresaron al domicilio de las dos mujeres que no estaban aparentemente involucradas en ningún tipo de negocios y las ejecutaron a sangre fría. Colima es el estado con mayor cantidad de homicidios por habitante en el país y en el puerto de Manzanillo se mueve la mayor parte no solo de la carga del país, sino también del ingreso de drogas, sobre todo de precursores químicos y fentanilo. La plaza es controlada por el cártel Jalisco Nueva Generación. El atentado tiene todo el aspecto de ser un mensaje político más que criminal por el alto perfil en el estado de Mario Delgado, por supuesto, que aspira, se comenta, a ser gobernador en las elecciones del año próximo, y de toda su familia más cercana. Continúa la escalada de violencia en el país. Este fin de semana en Colima asesinaron a Eugenia Delgado y su hija Sheila Amezcua Delgado, tía y prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Fue durante la madrugada del sábado 31 de enero cuando hombres armados ingresaron al domicilio de las víctimas en la colonia Placetas y perpetraron el homicidio. Eugenia Delgado tenía 65 años y su hija Sheila 45. Ambas se encontraban fuera de la política. Se dedicaban a la venta de pasteles y comida, actividad que dio a conocer el secretario de Educación Pública a través de su cuenta en redes sociales. El diputado del Partido Verde, Felipe Delgado, habló sobre los hechos. Muy sorpresiva y muy dramática por las características del hecho. De toda la vida ella preparaba comida, pasteles, entonces siempre el pastel de la tía Kenia pues estaba presente en todos los cumpleaños. Y pues siempre cuando estábamos niños pues esperábamos nuestro pastel de la tía Kenia. Tras el homicidio, la Secretaría de Seguridad del Estado de Colima desplegó un operativo que terminó en un enfrentamiento con un grupo de presuntos criminales, en donde abatieron a 3 personas en la colonia Puente Diamante, en el municipio de Villa de Álvarez. Armas, prendas de vestir y un marro fueron asegurados por policías en la casa de los sujetos abatidos, así como el automóvil que utilizaron para cometer el crimen. Autoridades investigan la muerte de Eugenia y Sheila bajo el protocolo de feminicidio y principios de perspectiva de género. Durante 2025, Colima registró 622 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con el reporte federal de víctimas de delitos del Fuero Común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte el 31 de diciembre. La entidad continúa enfrentando un escenario complejo en materia de violencia. El informe detalla que dentro de ese universo, 575 víctimas fueron clasificadas como homicidio doloso con arma de fuego, mientras que 11 se registraron con arma blanca y 36 con otro elemento. Noviembre fue el mes más violento en el estado, con 61 asesinatos. Bueno, miren, más allá de los números, aquí lo importante son otras consideraciones. Colima es controlada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Indudablemente, hay un conflicto además entre un desprendimiento del cártel Jalisco Nueva Generación que se acercó al cártel de Sinaloa. Siempre el cártel de Sinaloa, a través de distintos desprendimientos, ha querido controlar esa zona. Pero en ese contexto, Mario Delgado siempre se lo ha identificado con otros grupos. Mario Delgado, desde que era presidente de Morena, tuvo una relación muy estrecha con Sergio Carmona, este hombre que se lo calificaba como el rey del huachicol, que fue asesinado en el 21 también allá en Monterrey, en San Pedro Garza García, un hombre que financió campañas de Sinaloa, la del el actual gobernador de Sinaloa, un hombre que estuvo muy cercano, que es muy cercano al actual gobernador de Tamaulipas, que era el delegado de Sinaloa en aquella elección. Hay muchas vertientes relacionadas con Sinaloa y Mario Delgado buscará ser gobernador de Colima. El cártel Jalisco en Colima y los grupos cercanos al cártel Jalisco han utilizado la violencia política en muchas ocasiones contra rivales
supuestos o rivales reales. Violencia política, han matado exgobernadores, han matado presidentes municipales, han matado jueces. No hay ninguna explicación que relacione el asesinato de la tía y de la prima de Mario Delgado con actividades de las dos señoras ligadas al crimen organizado. Es un mensaje que tiene que haberse desprendido de otro ámbito con otros objetivos. Sí, una tristeza lo que sucedió allá en Colima. Y mientras tanto en Sinaloa, donde los homicidios aumentaron un 65% en 2025 y donde en los últimos días fue agredido el jefe de la policía de Culiacán y 2 diputados de Movimiento Ciudadano fueron atacados por una célula de los Chapitos, llegaron 1.900 soldados para más, además de todos los que ya estaban, para buscar a los 10 trabajadores de una mina canadiense que fueron secuestrados y están desaparecidos. Al mismo tiempo fue incendiado, imagínese usted, en un ataque con drones con explosivos, el rancho en Badiraguato de Aurelio Guzmán. Él es el guano, el hermano del Chapo Guzmán y uno de los actores de la guerra interna del cártel de Sinaloa. Es el rancho El Cielo, ubicado en la tuna del municipio de Badiraguato, Sinaloa. Se presume que pertenece a Aureliano Guzmán Loera, el guano, hermano del Chapo. Fue atacado con explosivos colocados en drones este domingo 1 de febrero. De acuerdo con medios locales, sicarios del Chapo Isidro, aliados del Mayito Flaco, se adjudicaron la agresión. Según los informes, este ataque se debe a que los aliados del Mayito Flaco acusan al guano de entregar a Ryan Wedding, el exatleta canadiense, quien ya está en manos de la justicia estadounidense. Es parte de la narcoguerra que azota a Sinaloa. Y pese al despliegue de más de 10,000 soldados durante 2025, Sinaloa registró un aumento de 67% en homicidios dolosos respecto al año previo, al pasar de 994 víctimas en 2024 a 1,663. El panorama no mejoró en enero de este año. Además de lo ocurrido en el rancho, sicarios del guano son eliminados como parte del enfrentamiento entre estas facciones del cártel de Sinaloa. A 465 kilómetros en el municipio de La Concordia, sigue la búsqueda de los mineros desaparecidos desde el 26 de enero. En total, son 14 empleados de Vizsla Silver, a quienes sus familiares exigen aparecer con vida. No descartan que el hecho esté relacionado con la apropiación de minas por parte del crimen organizado. Un día después, el 27 de enero, atacaron al secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez. Ocurrió mientras atendía un reporte por detonaciones de arma de fuego en el sector aeropuerto. Los delincuentes fueron detenidos mientras que un oficial fue herido por esquirlas. El mando policial resultó ileso. Y para el 28 de enero, los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, fueron atacados a balazos en Culiacán. Hasta el momento no han sido reportadas personas detenidas, únicamente un auto que estaría relacionado con el caso. La situación de violencia, lejos de disminuir, incrementa en Sinaloa. Y de nuevo, por instrucciones del gobierno federal, a partir del 1 de febrero se reforzó la seguridad de manera significativa, principalmente para ayudar en la búsqueda de los mineros desaparecidos. El despliegue contempla un total de 1,190 efectivos de distintas corporaciones federales y estatales. El operativo está integrado por 800 elementos del Ejército Mexicano, 270 efectivos de Fuerzas Especiales, 100 integrantes de la Guardia Nacional y 20 agentes ministeriales. A este despliegue terrestre se suma el apoyo aéreo de 3 helicópteros artillados y 2 aeronaves T-6C Texan. Y mientras tanto, Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado y la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Pero escuche usted muy bien, no renunció como senador porque no quiere perder el fuero. Entonces, Adán Augusto continúa con fuero. Dice que va a ser tarea partidaria de cara a las elecciones del 2027. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que fue una decisión de Adán Augusto, seguramente no, y que no se irá a ninguna embajada. Bueno, parece que no lo quieren premiar, pero por otro lado, Adán Augusto se lleva consigo el descrédito y las acusaciones, continúa protegido y nadie le hace nada ni ha tenido que rendir cuentas por todo lo que ha hecho.
Lo de Adán Augusto López era un secreto a voces y este domingo se confirmó su renuncia a la coordinación de Morena en el Senado de la República. El también exgobernador de Tabasco deja el cargo tras una serie de escándalos como el de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de Seguridad y que es señalado de ser el líder del grupo criminal La Barredora. Según Adán Augusto, no pedirá licencia como legislador y que ahora será coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Tabasco de cara a las elecciones intermedias de 2027. Seré un senador de la República más, integrante del grupo parlamentario de Morena. Y yo, la verdad que prefiero estar en tierra en todo el país ayudando al fortalecimiento de este movimiento que pensar en ser parte del cuerpo diplomático. Lo cierto es que su renuncia se da en medio de denuncias por corrupción, tráfico de influencias y una larga lista de cuentas pendientes con la justicia. Confirman lo que yo he venido señalando, que han dado no solo muestras, hay hechos claros, dichos claros de sus vínculos con el crimen organizado, de su participación, no solo de solapar y proteger desde las más altas esferas del gobierno por los señalamientos que hay de vinculación con los grupos criminales. Incluso el nuevo coordinador Ignacio Mier tuvo que atajar los rumores de la división que a todas luces dejan a Adán Augusto entre los senadores de Morena. Dicen que la decisión se debe a las denuncias contra el senador que se había convertido en una piedra en el zapato para el propio gobierno. No creo que haya sido o que sea una piedra en el zapato de nadie. Su función principal es desarrollar un trabajo de conciliación y de revisión de los perfiles que son candidaturas exitosas a diputados, a gobernadores, a presidentes municipales. La negociación política con los aliados, en este caso PT y Verde, y conducir el proceso interno de manera afortunada para que se refleje en triunfos electorales. Al senador Adán Augusto López también se le señala de haber creado la red de tráfico de influencias y de corrupción más grande de la que se tenga memoria. Adán Augusto fue el notario público de muchas empresas que recibieron contratos del gobierno y que están involucradas en múltiples escándalos de corrupción. Fue brazo político y económico de su amigo Andrés Manuel López Obrador. Desde su notaría 27 de Villahermosa, Tabasco, tejió una red de tráfico de influencias que benefició sobre todo al llamado Grupo Tabasco. Ahí hay un evidente conflicto de intereses, no solo porque tiene acceso a información privilegiada, sino también tiene capacidad de influencia con distintos actores políticos. Adán Augusto López necesitaba tener a su propio brazo derecho y operador de confianza incondicional. Y ese fue Hernán Bermúdez Requena, quien creó al grupo criminal La Barredora, dentro de la propia estructura de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. La empresa por donde entraba el huachicol fiscal tenía entre sus socias a empresas que fueron constituidas en la notaría de Adán Augusto. Sabían que contaban con el manto protector de Andrés Manuel López Obrador. Por ello, operaron sin pudor el tráfico de influencias, contrabando de combustible, adjudicación ilegal de contratos de las megaobras del gobierno de la 4T, venta de drogas, secuestro, extorsión, amenazas, enriquecimiento ilícito. Sin embargo, no tiene abierta alguna carpeta de investigación a nivel local y menos federal. En su conferencia mañanera de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se enteró hace varios días que Adán Augusto había decidido renunciar como coordinador de la bancada de Morena en el Senado y explicó que el propio legislador le comunicó a la secretaria de Gobernación que se integraría a lo que Morena llama trabajo territorial. Por lo pronto, descartó que López Hernández obtenga alguna embajada. Bueno, lo cierto es que la 4T, ya lo sabemos, por lo pronto, el día de mañana quién sabe, por lo pronto no juzga ni investiga a los suyos. El tema de Adán Augusto son las redes de poder. Las redes de poder que ha tejido en varias zonas del país, Tabasco, en Chiapas, su influencia en Oaxaca, en Veracruz, en Tamaulipas, incluso en algunos personajes panistas y hasta algunos priistas o expriistas en el Senado. Es un hombre que manejó muchísimo dinero, lo manejó desde hace muchos años.
La relación de Adán Augusto con López Obrador deviene del padre de Adán Augusto y deviene también de las redes para proporcionarle dinero a las diferentes candidaturas de López Obrador, incluso cuando Adán Augusto todavía estaba en el PRI. Los negocios como el robo de combustible, el contrabando de combustible, están documentados también con empresas ligadas en el entorno de Adán Augusto López. Hernán Bermúdez, este hombre que fue secretario de Seguridad, fue el jefe, según lo dicen las autoridades de Tabasco, que son de Morena, el propio gobernador, fue Hernán Bermúdez el jefe de la Barredora. Y la Barredora, no nos engañemos, luego se enfrentaron con el Cártel Jalisco, pero durante mucho tiempo la Barredora fue la expresión del Cártel Jalisco en Tabasco. En toda esa red aparecen los hijos del expresidente López Obrador, que son los que les llevan las empresas con las que hacen contratos, primero en Tabasco, luego en Chiapas y luego en buena parte del país. El dinero de Adán Augusto en la precampaña para las elecciones del 2018 fue notable, fue el precandidato que más dinero tuvo. Hay preguntas, lo preguntábamos hoy, es una especulación, pero esta posición que tiene Adán Augusto ahí en Morena no buscará ser el reemplazante de Andy López Beltrán, cuando Andy López Beltrán, como dicen, se regrese a Tabasco para ser diputado en Tabasco y llegar a su vez a la nueva Cámara de Diputados. Es una especulación, pero es una especulación probable. Mire usted, en todo esto hay una trama que va de Tabasco al cuñado de Adán Augusto, que es Rutilio Escandón, que fue el pésimo, terrible gobernador que tuvo Chiapas el sexenio pasado. Era su cuñado. La trama estaba relacionada a su vez con Rosalinda, con la hermana de Adán Augusto, que era la que manejaba el SAT y que la que manejaba las relaciones con estas empresas, que también eran parte de esa red. Con algo relacionado con esto, hoy el cónsul de protección a mexicanos en Miami, en Estados Unidos, Juan Manuel Murillo Valencia, anunció su salida, su renuncia del Servicio Exterior Mexicano a través de una carta. Exhibió el pobre, para decirlo suavemente, desempeño de su superior, el cónsul general y exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Murillo arremetió contra el político chiapaneco, denunció que durante el último año Escandón no procuró reuniones con aliados estratégicos ni mostró interés en el funcionamiento interno o el bienestar del consulado mexicano, del personal del consulado mexicano. Finalmente señaló que no era la primera vez que tenía que lidiar con funcionarios que ocuparon el consulado general gracias a compadrazgos políticos. El compadre es Adán Augusto. ¿Quién podía imaginar que algo de Rutilio Escandón podía terminar mal? Fue el peor gobernador de Chiapas en muchas décadas, Viviana. Bueno, y en otro tema de enorme controversia en estos días es el del envío de petróleo a Cuba. Bueno, el gobierno federal se ha envuelto en un galatamías en el que no queda claro si está enviando o no está enviando crudo y derivados a Cuba. Lo que sucedió fue que Trump dijo que habló de este tema tan importante con la presidenta Claudia Sheinbaum y que esta aceptó cancelar los envíos. Y en México dicen que la presidenta Sheinbaum no habló de eso con Trump y que mantendrán el apoyo humanitario. No dicen que van a seguir enviando crudo, pero sí dicen que van a enviar, me imagino, comida, apoyo humanitario, dicen. Y bueno, quién sabe qué fue lo que se dijo, quién sabe en qué consiste este apoyo humanitario, porque ni siquiera se informa, pero lo que sí es cierto es que Donald Trump dijo claramente que no quiere que se apoye de esta manera al régimen cubano. Así que ahí están las cosas, veamos lo que sucede. No más petróleo para la dictadura cubana. Donald Trump dice que le pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum detener los envíos de petróleo a Cuba, pero la presidenta asegura que en la reciente llamada con el mandatario estadounidense no se habló del tema. La presidenta aseguró que el fin de los envíos de petróleo a Cuba fue por una decisión soberana. El gobierno cubano calificó de fascista la medida, que en la práctica supone una asfixia energética para la isla
Y Sheinbaum anunció que México buscará distintas alternativas para enviar ayuda humanitaria a Cuba. No obstante, desde que la presidenta Claudia Sheinbaum tomó el poder, los envíos de petróleo a Cuba se dispararon 23,000%, según datos del Banco de México. Tan solo en el primer año de gobierno de la morenista, se mandó a la isla el combustible equivalente a $90 millones en promedio al mes. Con López Obrador, el envío de petróleo a Cuba apenas era por un valor de cerca de $2 millones mensuales. Los expertos calculan que Cuba necesita unos 110,000 barriles de petróleo al día y produce por su cuenta aproximadamente 40,000, por lo que depende en gran medida del que recibe del exterior. Los cubanos ya llevan años enfrentando las consecuencias de la falta de combustible. Cortes diarios de electricidad de hasta 20 horas, filas extensas para comprar gasolina, transporte y comida a precios impagables y montones de basura en las calles que no están siendo recogidos. Por eso la isla podría entrar en una crisis humanitaria sin precedentes. ¿Puede decirme usted cuánto es el salario promedio en Cuba? Aquí en promedio se gana $8 al mes y no alcanza para nada, no hay comida, no hay corriente ni agua. Es un desastre. Sí, ya no doy más. El país lleva años atrapado en la recesión, incapaz de pagar sus múltiples deudas u obtener financiación externa, con una producción en retroceso y sin lograr garantizar el suministro de alimentos y productos básicos a la población, lo que ha provocado un éxodo de casi 2 millones de personas. Hoy quiero mostrarles cómo están las calles de La Habana, llenas de basura, que algunos cubanos han decidido prenderles fuego a ver si disminuye la cantidad. La situación con el combustible es complicada, cada vez va quedando menos y los apagones se vuelven eternos. Las posibilidades de conseguir comida se vuelven más escasas, sin lugar a duda una Cuba que va muriendo lentamente y no vemos la salvación por ningún lugar. Y para colmo, el turismo internacional, una fuente clave de divisas, cerró 2025 por debajo de los 2 millones de visitantes, la peor cifra en más de 20 años, con excepción de la pandemia. Para ADN Noticias, Víctor Núñez. Bueno, vamos a los datos duros. Cuba, en relación con México, no ha pagado desde hace años el crudo y los derivados que recibe de México. Tampoco le pagaba a Venezuela. Y el 60% de ese crudo se vendía en mercados internacionales para financiar al propio gobierno. Otro dato, en la última semana no ha habido ningún envío ni de México ni de Venezuela de crudo a Cuba. La situación parece ser cada vez más de una suerte de derrumbe. Hoy, después de todas las presiones, el gobierno cubano aceptó, el gobierno de Díaz-Canel aceptó una negociación con agenda abierta con los Estados Unidos, a ver qué es lo que sale de todo eso. Bueno, Jorge, es que sin este crudo que le mandaban de regalo de Venezuela, le mandaban de regalo de México, imagínese usted que no se puede vender en los mercados internacionales y que se financiaban y le llegaba dinero a la isla. Cada vez más la isla está cercada y está cerrada y bueno, por supuesto, si ya estaban en una crisis financiera y económica, ahora lo están aún más y Estados Unidos lo que quiere es ahogar el sistema financiero de Cuba para que se pueda negociar. Como bien dice Jorge, ya se está abriendo Díaz-Canel a negociar con Donald Trump y eso va a ser muy importante darle un puntualísimo seguimiento. Y sigue la tendencia de los triunfos electorales de candidatos de la derecha o centro derecha en toda América Latina. Ahora, quien ganó fue Laura Fernández. Ella gana por un amplísimo margen los comicios en Costa Rica, continuando la labor iniciada por el actual mandatario, Rodrigo Chávez. Ahí está, siguen los triunfos de corrientes de derecha o de centro derecha en prácticamente toda América Latina. El péndulo se ha movido hacia la derecha o el centro derecha, hasta la extrema derecha en algunos gobiernos y a ver qué es lo que viene. Habrá que ver qué pasa y generalmente cuando la gente está harta de una cosa se va al extremo opuesto, que luego tampoco es precisamente lo mejor. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.